Vamos al libro de Romanos, capítulo 10, por favor, hermanos, vamos a tener una lectura breve, después de esto vamos a orar. Vamos a leer versículos, todos juntos, versículos 14 y versículos 15. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Romanos 10, versos 14 y verso 15. Vamos a leer todos juntos. Dice así la palabra de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vamos a ir a Dios en oración. Mi Dios, y buen Dios también por el aire acondicionado, amén. Está haciendo calor estos días. El año pasado tuve la oportunidad de estar aquí también y no había sentido un calor como estos días, tremendo. En una ocasión, hermanos, en la ciudad de Chicago, era cerca del mes de diciembre más o menos, estaba empezando a entrar el invierno. Estaba un niño de cerca de unos 8 o 9 años de edad. Este niño huérfano, un niño de la calle, un niño que todos los días tenía que sobrevivir a las necesidades que él tenía, necesidad de alimento, de un abrigo. Y bueno, este niño al ver que el día y la noche estaba declinando, empezaba a caer la noche, empezaba también a nevar, a caer nieve. Y este niño pues tomó la decisión de ir a buscar ayuda. Este niño empezó a buscar esta ayuda, se empezó a acercar con gente lo omitía, gente lo rechazaba. Se empezó a acercar con gente, familias que iban pasando por la calle, gente a lo mejor le daba unos cuantos pesos. Pero él lo que quería era un lugar donde él pudiera pasar esa noche. Bueno, este niño a lo lejos vio a un policía, se acercó a este policía y el policía, ¿verdad? Bueno, ¿qué te puedo ofrecer? ¿Qué te puedo ayudar? Oiga, señor policía, mire, yo soy un niño huérfano y quisiera saber si usted sabe de algún lugar donde yo pudiera pasar esta noche. Mire, la nieve está empezando a caer, tengo frío, solamente tengo este pedazo de cartón y esta cobija, no tengo dónde pasar la noche. ¿Usted sabe de algún lugar donde yo pudiera estar esta noche? Y el policía le sonrió y le dijo, claro que sí. Le dio un papelito, hermano, le dio un papelito con una dirección. Y le dijo, ¿sabes qué? Vas a ir a esta dirección, ¿verdad? Y cuando llegues a esta dirección vas a decir esta frase que te voy a poner aquí abajo. Le puso Juan 3:16. No le puso el versículo completo, le puso nada más Juan 3:16. Y bueno, este niño, ¿verdad? Como decimos en México, sacado de onda, ¿verdad? Pues, bueno, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y bueno, el niño creyendo llegó a la casa. Y pero antes de esto el policía le había dicho, ¿sabes qué? A la primera persona que te abra la puerta tú le vas a decir Juan 3:16. Oiga, ¿pero qué significa eso? No te voy a decir, únicamente quiero que vayas y digas Juan 3:16 a la entrada, a la primera persona que te abra la puerta. Pues ya fue el niño, ¿verdad? Llegó ya cerca de la noche y tocó la puerta, ¿verdad? Y pues abre la puerta y sale una señora, hermanos, gorda, fea, mal encarada, como usted se la puede imaginar, ¿no? Estaba fea, con cara de enojada, ¿verdad? Y este niño, pues imagínense con todo el miedo, ¿verdad? Y de repente se acuerda que allá abajito del papel decía Juan 3:16. Y bueno, él le dice Juan 3:16, ¿verdad? Y de pronto el rostro de esta señora cambia por una sonrisa. Y bueno, lo deja pasar, ¿verdad? Y lo lleva a la mesa y lo pone ahí, le pone un plato de sopa calientita, una barbacoa de pollo, ¿verdad? Le pone ahí una taza de chocolate caliente y le pregunta si tiene dónde pasar la noche. El niño le dice, pues soy un niño huérfano, no tengo dónde pasar la noche. La señora lo lleva, primeramente lo lleva al baño, lo asea, lo baña, después lo pone en un cuarto bien grande, en una cama bien caliente, ¿verdad? Y ahí, estando el niño, ¿verdad? Ya casi a punto de dormir, él le pregunta, ¿verdad? La señora, pues mire, yo le agradezco todo lo que usted ha hecho por mí, pero mire, yo tengo una duda. Aquí en este papel dice Juan 3:16 y yo quiero saber qué significa Juan 3:16. Y bueno, en esa noche, ¿verdad? Esta señora abrió su Biblia, ¿verdad? Y le habló del amor de Dios, amor de Cristo. Esta noche este niño pudo aceptar a Cristo en su corazón. Y el día siguiente, adivinen a quién fue a buscar a este niño. ¿A quién fue la primera persona que fue a buscar? Al policía, ¿verdad? Y este niño muy contento al ver a lo lejos al policía, venía corriendo, ¿verdad? Y el policía viendo a este niño que venía de lejos con una sonrisa en la boca y el niño gritándole, señor policía, gracias señor policía, gracias, porque yo no sabía lo que era Juan 3:16, señor policía, pero Juan 3:16 le dio lugar a un niño. Yo no sabía lo que era Juan 3:16, señor policía, pero Juan 3:16 le dio alimento a un niño. Yo no sabía lo que era Juan 3:16, señor policía, pero Juan 3:16 le dio el abrigo a un niño.
Yo no sabía lo que era Juan 3:16, señor policía, pero gracias, señor policía, porque Juan 3:16 le dio la salvación a un niño. Oh, hermanos, y ese pasaje, por más sencillo que pueda parecer una cita bíblica, ese mensaje, ese versículo fue la diferencia para ese niño. Y ahora, hermanos, ese versículo ha sido también la diferencia para nuestras vidas y para cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Juan 3:16. Oh, hermanos, el mundo tiene necesidades, el ser humano tiene necesidades. Usted, hermano, como esposo, como padre de familia, tiene necesidades. Tiene la necesidad de un hogar, tiene la necesidad de un trabajo, tiene la necesidad de vestir, tiene la necesidad quizás de un vehículo, tiene la necesidad de traer alimento al hogar. Usted, hermana, también como esposa y madre, también tiene necesidades. Tiene la necesidad también de un hogar, tiene la necesidad de alimentación, tiene la necesidad de que el esposo también traiga el alimento a la casa, tiene la necesidad de ropa, tiene la necesidad de zapatos, tiene la necesidad de zapatos, tiene la necesidad de zapatos y de más zapatos. De verdad, tiene mucha necesidad de zapatos. Nosotros como hijos también tenemos necesidades. Tenemos la necesidad desde pequeños de la leche materna, tenemos la necesidad de alimentarnos, la necesidad de una educación, tenemos la necesidad de papá y mamá, tenemos la necesidad de papá y mamá que tengan buen ejemplo para nosotros. Como cristianos, hermanos, también tenemos necesidades. Tenemos la necesidad de una iglesia, tenemos la necesidad de un pastor, tenemos la necesidad de venir a la iglesia y ser alimentados con la palabra de Dios. Tenemos la necesidad, hermanos, de diezmar, tenemos la necesidad de ofrendar. Tenemos muchas necesidades. Oh, hermanos, pero en esta mañana yo no quisiera hablarle de su necesidad y de mi necesidad. Yo quisiera hablarle de una necesidad mayor. Una necesidad que hay en un grupo de gente que está allá afuera en esta mañana. Y es la necesidad del Evangelio y la necesidad de más misioneros. ¿Por qué el mundo necesita misioneros? Por la gracia de Dios, querido hermano, el Señor me ha permitido viajar a algunos países, no muchos, alrededor del mundo. Me he dado cuenta que, pues gracias a Dios, hay un grupo de gente trabajando en esos países, un grupo de creyentes como nosotros en esta mañana. Pero a pesar de que ya hay un grupo de gente, yo me he dado cuenta que hay una necesidad mayor. Aún hay una necesidad de más misioneros, de más hombres y mujeres, evangelistas, pastores y misioneros que trabajan en estas partes del mundo. Dios le ha permitido, hermanos, a misioneros, a que a través de misioneros el Evangelio haya llegado a estos países, el Evangelio haya llegado a nuestro país de México, a mi país de México, de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a llevar ese Evangelio, ese precioso Evangelio a nuestros países, y a través de eso nosotros estamos aquí en esta mañana, perdón. Dios le ha dado la tarea, hermanos, de esparcir, de llevar, de propagar el Evangelio, hermanos, a hombres y mujeres, a familias alrededor del mundo. Lamentablemente, querido pastor, vivimos en un mundo, querido hermano, donde solamente nos enfocamos en el yo, en mis necesidades, en lo que yo necesito, en mis prioridades, en mis deseos terrenales. Ya no nos preocupamos por la gente, por el mundo perdido. Y en esta mañana me atrevo a decir que venimos a la iglesia porque nosotros tenemos una necesidad. Y qué bueno, venimos porque tenemos la necesidad del Señor. Tenemos la necesidad de escuchar la palabra de Dios, como dije hace un momento. Pero solamente nos preocupamos en nosotros mismos. En tener un mejor coche, una mejor casa, en tener mejor vestir, ¿verdad? Para poder aparentar que todo está bien. Tenemos esa necesidad, solamente nos preocupamos por nosotros mismos, en el yo. No nos preocupamos por la gente. Muchas iglesias, queridos hermanos alrededor del mundo, se han olvidado de grandes misioneros, grandes personajes en la Biblia, grandes misioneros en la historia de la humanidad que hicieron cosas grandes por Dios. Personajes y misioneros en la Biblia, el apóstol Pablo, Juan el Bautista, nuestro mismo Señor Jesucristo. Se han olvidado de grandes misioneros. Un misionero, hermanos, es aquel que ha dejado, que ha tomado la decisión de obedecer el llamado de Dios, de poder quizá tomar a su familia e ir a otra parte del mundo, a otra cultura, a predicar el Evangelio. Un misionero es aquel que ha dejado, ¿verdad?, sus sueños terrenales, sus bienes materiales, aún ha estado dispuesto a dejar a papá y a mamá para cumplir el mandato de Dios. Aún ha estado dispuesto a dejar a sus hijos. Yo soy uno de ellos. Mis padres, en un momento en que ellos decidieron salir al campo misionero. Tengo 2 hermanas. Aún ha estado dispuesto a dejar eso por cumplir
el deseo de su Padre Celestial. Eso es un misionero. Oh, hermano, pero yo quisiera compartirles esta mañana por qué el mundo necesita misioneros. Vaya por favor conmigo a Marcos. ¿Por qué el mundo necesita misioneros? Dice la palabra de Dios allí en Marcos 16. Vamos a ver en esta mañana versículos muy conocidos que usted y yo conocemos comúnmente. Pero es necesario que nosotros recordemos. Dice Marcos 16, versículo 15. Y les dijo, que dice, hermanos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Por qué el mundo necesita misioneros, hermanos? Porque Dios lo manda en su palabra. Oh, hermano, no es un mandato de hombre, no es un mandato del pastor, no nació en el corazón de profeta, algún apóstol, no nació en el corazón, ni nació en las entrañas de, como se puede llamar el Vaticano, de su santidad del Papa, ¿verdad? Como lo llaman los católicos. No nació en una iglesia local, nació en el mismo corazón de nuestro Señor Jesucristo. Ahí fue donde nació misiones, ahí fue donde nació el deseo para que haya más misioneros, más del evangelio en todo el mundo. Ahí nació ese deseo. Es la voluntad de Dios. Vaya conmigo por favor a Juan. Juan, por favor, Evangelio según San Juan. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, verso 40, dice la palabra de Dios. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postre, hermanos. Es la voluntad de Dios. No nació en el corazón de aquí del pastor Noé. Cuando el pastor nos anima a predicar la palabra de Dios, a predicar el evangelio, a salir a ganar almas, a tocar puertas, no es porque nació en su corazón, sino porque hay un mandato anterior, que es el mandato de nuestro Señor, que nació en su corazón. Misiones comenzó en el corazón de nuestro Dios. Cuando Él nos amó de tal manera, dice la palabra de Dios, que dio a su Hijo. Y a través de eso, hermano, usted y yo, ahora nuestro destino, conocemos que nuestro destino ya no es el infierno, ahora es el cielo. Por eso es que la gran comisión y misiones comienzan en Dios y terminan en Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Está conmigo en esta mañana? Misiones comienzan en Dios y terminan en Dios. Es la voluntad de Dios. Es el deseo de Dios que haya más misioneros. Vaya por favor conmigo a Mateo, por favor. Evangelio según San Mateo. ¿Por qué el mundo necesita de más misioneros? Vayan por favor conmigo a Mateo, versículo muy conocido, Mateo 9. Dice la palabra de Dios, ahí quiero que notemos algo antes. Ahí en versículo 35. Dice la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Note esa frase, esas dos primeras palabras, hermano, en su Biblia. Recorría Jesús. Quiero hacer un paréntesis ahí. Qué hermoso es recordar. Yo no conozco su vida, ¿verdad? Cómo usted llegó a esta iglesia o llegó a los pies de Cristo. Pero qué hermoso es recordar cómo quizá usted estaba una noche, una mañana en casa. Usted estaba allí sentado quizá viendo la televisión. Quizá usted acababa de llegar de trabajar. Quizá usted se acababa de levantar. Y usted estaba pensando en otras cosas menos en Dios. Amén. Y alguien, ¿verdad?, por ahí llegó y tocó su puerta. Usted abrió, le presentó el evangelio, le regaló un folleto. Y en ese día usted hace esta feliz. Gracias a Dios por eso. Pero más hermoso es pensar que detrás de esa persona que le entregó ese folleto había alguien más interesado en usted. Y era el Señor Jesús. Esa persona que estaba recorriendo esas calles, esa avenida donde usted vivía, si era esa persona, pero era el Señor Jesucristo, teniendo una cita divina con usted. Recorría a Jesús. Pero estamos viendo, hermanos, por qué el mundo necesita misioneros. Segundo lugar, porque la necesidad es mucha. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 37 de Mateo 9. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha. Déjame decir algo, hermano. Hoy la necesidad del evangelio es la mayor en toda la historia de la humanidad. Hay cerca de 7 billones de personas en este planeta. 7,000 millones de personas habitando este planeta.
Déjeme decir algunas estadísticas, hermano. Hay cerca, ¿verdad? O hay más de 2.700 millones de personas que nunca han escuchado el Evangelio y solamente hay alrededor de 5.000 misioneros en este grupo. Eso significa, hermanos, que hay un solo misionero por cada 450.000 personas en este grupo. Un misionero por cada 450.000 personas. Hermano, la necesidad es mucha. Hay cerca de 16.000 culturas conocidas. En total, aproximadamente, calculan que hay más de 25.000 culturas distintas en todo el mundo. Pero 16.000 culturas conocidas, diferentes, donde no existe una iglesia. Existen cerca de 7.000 lenguas distintas y cerca de 5.200 no tienen una porción de la palabra de Dios. Cuando digo porción, lo estoy refiriendo a que sea un versículo. Déjenme preguntar algo a ustedes, hermano, esta mañana. ¿Qué espera de ustedes de su vida si no fuera por este ministerio? ¿Qué sería de nosotros si no fuera por la palabra de Dios? La necesidad es mucha. Cada hora, hermano, mueren cerca de 6.000 personas en todo el mundo. Cada hora mueren cerca de 6.000 personas en este mundo. Déjeme decirle algo, hermano, son estadísticas de algunos estudiosos de la hora misionera mundial. Cada hora, hermano, mueren de 130, querido pastor, 130 a 140.000 personas sin Cristo. 140.000 personas todos los días muriendo sin Cristo. Hermanos, la necesidad es mucha. La necesidad en la historia es la mayor que en toda la historia de la humanidad. La población de hace 6.000 años no era la misma que ahora. La población de hace más de 2.000 años, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, no es la misma que ahora. Y él, ¿verdad?, con sus palabras dijo, la necesidad, la mies es mucha. Solamente 350 idiomas tienen la Biblia entera, ¿verdad?, en ese idioma. 350 idiomas. La necesidad es mucha, querido hermano. Hoy la necesidad es mayor en toda la historia de la humanidad. Sigamos adelante. ¿Por qué el mundo necesita misioneros, querido hermano? Porque los obreros son pocos. La segunda parte del versículo dice la palabra de Dios. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Qué dice, hermanos? Mas los obreros, ¿qué son? Flojos, ¿verdad? Dice pocos, y los pocos caemos, somos flojos, no les hacemos lo que debemos hacer. Los obreros son pocos. El Señor Jesucristo recalcó, los obreros son pocos. Todavía no he ido al Padre, ¿verdad? Y ya la necesidad ya es mucha y los obreros que están aquí son pocos. La necesidad es mucha y los obreros somos pocos. Y lamentablemente los pocos somos flojos. El Señor Jesucristo, estando en la tierra, Él mismo solicitó obreros para su obra. ¿Por qué el mundo necesita misioneros? Porque los obreros son pocos. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos, por favor, regresemos al texto. Romanos 10. ¿Por qué el mundo necesita misioneros? La mies es mucha, los obreros somos pocos. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Había una necesidad en ese tiempo, querido hermano. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermanos, hay una necesidad de más del evangelio en este mundo. Sigamos adelante, hermanos. ¿Por qué el mundo necesita misioneros? Vaya por favor a Hechos. Esta es una historia que me gusta mucho. Siempre es de bendición cuando la leo y la medito. Hechos, por favor, capítulo 16. El libro de los Hechos, comúnmente conocido como los Hechos de los Apóstoles, mejor conocido como los Hechos del Espíritu Santo a través de los Apóstoles. Hechos capítulo 16. Esta es una historia que me anima mucho. Dice la palabra de Dios ahí en versículo 9, con su vista. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Hermanos, ¿por qué el mundo necesita misioneros? Porque hay gente que está clamando por ellos. Si usted medita en este pasaje, ve el contexto. Usted sabe, ¿verdad?, que el apóstol Pablo estaba ahí con sus compañeros estaban predicando la palabra de Dios en lo que era Asia Menor, lo que actualmente conocemos como Turquía. Ellos estaban predicando la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, que ellos intentaron, ¿verdad?, ir a Frigia, la provincia de Galacia, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.
Versículo 7, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y en este lugar, hermanos, se le presenta esta visión al apóstol Pablo. Estaba ese varón macedonio delante de él diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Él entendió que era el Espíritu Santo quien estaba moviéndolos a otro lugar. Dice la palabra de Dios que ellos fueron hasta este lugar, llegaron a Filipos, que es la primera región de Macedonia. Empezaron a predicar la palabra de Dios, hacer milagros, y había un grupo de gente creyente. Había una mujer llamada Lidia, que era de púrpura. También había una muchacha con espíritu de adivinación que estaba todos los días fastidiando allá a los apóstoles y estaban diciendo: ustedes son siervos del Señor, de Dios Altísimo. Y ellos fastidiándose sacaron el espíritu de esta mujer, de esta muchacha. Esta muchacha todas sus ganancias las daba a sus amos. Sus amos se enteran de lo que había pasado y se molestan. Llevan, ¿verdad?, a estos hombres con los magistrados de aquella ciudad. Ellos los encarcelan. Ellos estando ahí en el fondo de esa cárcel, estando ahí en ese lugar, estaban, dice la palabra que ellos estaban alabando a Dios, estaban gozando, que a pesar de esa situación ellos estaban contentos, porque sabían que Dios tenía todo bajo control. Dice la palabra que estaban ahí en esa cárcel y después vino un temblor en ese lugar, salieron las puertas, se soltaron los grillos, ¿verdad? Ahí las esposas que ellos tenían ahí. Y había una persona que estaba caminando por ahí, un carcelero. Y este carcelero quizá ya había escuchado acerca de ellos en días anteriores. Estaba escuchando que ellos hacían milagros, que ellos tenían el poder de Dios en sus vidas. Él escuchando de ellos. De pronto llega este temblor, ellos se abren las puertas. Y él, pensando que todos habían escapado, él dijo: pues aquí está mi fin, ¿verdad? Muy diciendo que ya valí. Porque significaba la muerte de este carcelero, de este guardia. Y de pronto se escucha una voz allá a lo lejos y dice: no te hagas daño, todos estamos aquí. Y él no pudo más, ¿verdad? Se acerca con estos varones y dijo: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? En este día, ¿verdad? En esta ocasión, este hombre pudo conocer a Cristo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo en mi ministerio, querido hermano, quiero decirle que este varón macedonio quizá que estaba solicitando ayuda a ese carcelero. Muchos piensan que es Lidia, pero si hablo de un varón, yo creo que es él. Oh, hermano, hay gente que está clamando por misioneros. Hay gente que está clamando para que usted y yo vayamos y les enseñemos de la verdad. Hay gente que está clamando directa o indirectamente para que alguien les hable del amor de Cristo. Hay gente que acude a mitos, que acude a brujerías, que acude a estas sectas falsas, buscando saciar su necesidad, buscando llenar ese vacío que ha dejado el pecado del mundo. Hay gente que está buscando saciar esa necesidad. Hay gente que está indirectamente suplicando por misioneros. Y nosotros vamos y tocamos la puerta, entregamos esos tratados, esos folletos, muchas veces cerrándonos la puerta en la cara, rompiéndonos esos folletos en la cara. Déjeme decirle algo, querido hermano, lamentablemente el mundo está cansado de la religiosidad, está cansada aún mismo, querido hermano, de los que decimos que somos cristianos y no actuamos como cristianos. Están cansados de aquellos que decimos que vamos a la iglesia y no vivimos como si fuéramos a una iglesia. El mundo está cansado, hermano, de esa falsa, de esa mentira, ¿verdad? Están cansados de nosotros mismos porque no decimos, no actuamos conforme a lo que decimos. Yo he visto a esa señora, ¿verdad? Esa señora que va a la iglesia. Mi vecino dice que va a la iglesia, pero ahí en su casa es pura gritadera, es puro chisme, es pura música incorrecta. Yo conozco, ¿verdad? A ese señor, ¿verdad? Ahí en mi trabajo, él va y dice que va a la iglesia, pero mire dónde está, cómo viste. Yo he escuchado, ¿verdad? Ese señor dice que va a una iglesia, pero los domingos en la mañana, a las 10 de la mañana está en su casa. Hermanos, el mundo está cansado y muchas veces por eso el nombre del Señor es blasfemado a causa de nosotros, que decimos que somos cristianos y no actuamos como cristianos. Porque venimos a estos lugares, venimos a la iglesia. La palabra de Dios entra en nuestro oído, sale por acá. Venimos a la iglesia sin un deseo vivo de que Dios haga algo en nuestras vidas en esta mañana.
Venimos a la iglesia sin que haya un sentido en nuestro corazón de que Dios habla en nuestras vidas, de que Dios trabaja en nuestras vidas para poder hacer más allá afuera. Querido hermano, la gente está clamando por misioneros, está clamando por gente como usted y como yo, que vaya a ese sitio. Nosotros, hermanos, tenemos la verdad, tenemos el conocimiento, tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Oh, hermano, ¿qué estamos haciendo con la palabra de Dios? El mundo está clamando por ellos. ¿Por qué el mundo necesita de misioneros, querido hermano? Porque hay un infierno. Hay un infierno. Vaya por favor a Apocalipsis. Apocalipsis, dice la palabra de Dios en el capítulo 20. Apocalipsis, por favor, si usted ya llegó a los mapas, ya se pasó, hermano. Apocalipsis 20. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por favor, vaya conmigo a Marcos 9. Ay, hermano, estamos viendo mucha Biblia. Hermanos, de eso se trata, que nosotros vayamos a la luz de la palabra de Dios. Ahora, por favor, a Marcos capítulo 9. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 48. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hermanos, usted recuerda y se nos ha enseñado y hemos visto a la luz de la palabra de Dios que el Señor Jesucristo habló aún más del infierno que del cielo. Hermano, el infierno es real. Nosotros anhelamos y hablamos de un cielo de donde sabemos que está la presencia de nuestro Señor, sabemos que ya es nuestro destino final, el cielo. Pero así como hablamos de un cielo, también debiéramos de hablar de un infierno. Porque así como es real el cielo, así como es real este mundo donde estamos, también es real el infierno. El infierno es tan real, hermanos, como el hecho, ¿verdad?, de que usted está aquí cabeceando en esta mañana de urgencia. El infierno es real. Y el Señor Jesucristo, estando en tierra, habló aún más del infierno que del cielo. Porque sí hablaba de sus promesas del cielo, del lugar preparado para nosotros, pero también el lugar de perdición. Y Él sabía esa necesidad, sabía esa situación en la cual estaba el mundo. Por eso que Él predicaba el infierno. Oh, hermanos, el infierno es real. Cerca de 140,000 personas al día se están yendo a ese lugar. Yo no sé usted de dónde sea, de México, países de Centroamérica, Sudamérica, no sé. Pero yo estoy seguro, hermanos, que en esos países de donde usted es, o aún de aquí, hay familiares suyos que ya han muerto, que nosotros no sabemos, pero pueden morir pronto y pueden ir a ese lugar. Hay una necesidad, hermano, porque hay un infierno. ¿Por qué el mundo necesita misioneros, hermanos? Porque Cristo, nuestro Señor, viene pronto. Vaya por favor a Juan. ¿Por qué el mundo necesita misioneros? Porque el Señor Jesucristo viene pronto. Dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, perdón. Dice la palabra de Dios ahí en versículo 4, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Dice la palabra de Dios ahí en segunda de Pedro, por favor, segunda de Pedro. El Señor Jesucristo viene por nosotros. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Dice la palabra de Dios ahí en segundo libro de Pedro, capítulo 3. Dice la palabra del verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo aquello por lo cual nosotros trabajamos terrenalmente en este planeta, en esta tierra, en este mundo, todo aquello que nosotros podemos ver con nuestros ojos que está aquí en la tierra será quemado. Solamente aquello que nosotros hayamos hecho para Dios, eso será llevado. Todo por lo que un día trabajamos terrenalmente será destruido. Todos los afanes de este siglo, de este mundo, serán destruidos. Querido hermano, ¿dónde está nuestra prioridad? ¿Dónde está la prioridad en nuestra vida? Nada más está en el yo. Nada más está en mis prioridades. Hermanos, somos egoístas. Cristo viene pronto.
Cada vez vemos en el televisor, en las noticias, en las redes sociales, vemos en el periódico, en internet, todo lo que está pasando alrededor del mundo. Terremoto tras terremoto, temblor tras temblor, inundación tras inundación. Naciones levantándose contra sus presidentes, contra sus gobernantes. Gente matando a otra gente. Jóvenes entrando a las iglesias y matando a todo el mundo. Erupción tras erupción, lo que vimos en Guatemala hace unas semanas. Bueno, sabemos que Cristo viene pronto. Amén. Que todas esas señales, el Señor Jesucristo nos habló, ¿verdad? Ahí Él dijo, hey, ahí está, ese es el principio de dolores, mi venida está cerca. El Señor Jesucristo viene pronto, hermanos. Nos enteramos que de país en país se empiezan a cerrar puertas también para que se predique el Evangelio. El diablo sabe que le queda poco tiempo a él. El diablo conoce su fin. Y el diablo sabe, ¿verdad?, que su fin está cerca y él también está haciendo su labor. Y lamentablemente, déjame decirle algo, hermano, nosotros al no hacer lo que Dios nos manda a hacer, nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena en la obra del diablo, de Satanás. No estamos siendo partícipes con la obra de Dios, entonces estamos apoyando, ¿verdad?, a la obra del diablo. Porque no hacemos lo que debemos de hacer. Cristo viene pronto, hermanos. El mundo se está destruyendo junto con su juventud. Déjeme preguntarle algo, querido hermano, esta mañana. ¿Dónde están sus hijos en esta mañana? ¿Dónde está su hijo en esta mañana? Gracias a Dios que hay familias aquí, sus hijos están en escuela dominicana, en clase. Pero hay muchos aquí que sus hijos están en casa. Sus hijos han inclinado su corazón al mundo. Lamentablemente, hermanos, en este país, muchas iglesias, los jóvenes han salido de las iglesias. Los jóvenes ya no quieren trabajar las cosas de Dios. Gracias a Dios por lo que puedo ver aquí en esta iglesia, hermanos. Gracias a Dios por los jóvenes. Pero lamentablemente las iglesias se están quedando sin jóvenes. Porque los jóvenes están siendo tentados, están siendo engañados por el diablo. Los jóvenes están yendo tras esa corriente, tras el materialismo. Si hay algo que yo le agradezco a Dios es la vida de papá y mamá. No fueron padres perfectos, no son padres perfectos hoy en día, ni serán padres perfectos. Pero si hay algo que yo agradezco en mi vida, hermanos, es la oración de mi mamá. Yo nací en un hogar cristiano. No toda mi vida fue color de rosa y venía a la iglesia y bla, bla, bla. Llegó un momento en mi adolescencia en que yo desvié mi corazón a las cosas del mundo. Pero yo recuerdo cómo yo cuando estaba chiquito tenía hambre, tenía ganas de salir a jugar fútbol a la calle con mis amigos. Y yo quería pedir permiso a mi mamá, y mi mamá estaba encerrada en el baño. Y me acercaba, de verdad, y veía cómo ella estaba orando por mí, por mis hermanos. Yo sé, verdad, que no he sido un hijo perfecto, pero sé que yo soy ahora el resultado de la oración de mi mamá. A ver. Y yo estoy seguro, hermanos, que estoy aquí por la gracia de Dios, pero también estoy seguro que estoy aquí porque mis padres desde pequeño me empujaron a las cosas de Dios. Oh, hermano, usted sea un estorbo para que sus hijos vayan al mundo. Sea ese estorbo. Y empuje a sus hijos a la iglesia. No, mamá, es que en esta tarde tengo tarea. No, mamá, es que tengo examen el día de mañana. Va hacia la iglesia. No voy a ir porque estoy cansado, porque no tengo ganas de ir. Ok, está bien, quédate. No, hermano, si ustedes quieren ver a sus hijos en los caminos de Dios, estórbeles para que no se vayan. Mis padres, como dije, por mucho tiempo, yo no entendía muchas cosas. No entendía por qué ellos me decían, pon un límite. Yo no entendía eso. Incluso primos, ¿verdad?, que decían ser cristianos, que vivían con vidas carnales. Mi mamá me decía, son cristianos, pero pon tu límite. Y ahora yo entiendo el porqué de las cosas. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Pero también como hijos necesitamos que papá y mamá sean el ejemplo que deben ser. Hermanos, ¿dónde están sus hijos en esta mañana? ¿Están en la iglesia? ¿Dónde estarán sus hijos en 10, 15, 20 años, querido hermano? ¿Están sirviendo a Dios o estarán sirviendo al mundo?
querido joven, no hay mayor bendición que servir a Dios. O sea, Dios ha puesto en tu corazón en estas semanas, en campamentos, en conferencias, servir a Dios. Y tú lo has visto, ¿verdad? Como una carga, como una meta difícil de alcanzar. Oh, querido hermano, mucha gente dice, vale la pena servir a Dios. Y sí, vale la pena servir a Dios, pero hermanos, no es una pena servir a Dios. Es una bendición servir a Cristo. Y vale la bendición servir a Cristo, querido joven. Yo sé que no soy perfecto, no soy el mejor ejemplo, pero yo le estoy diciendo, yo he probado lo que el mundo ofreció. Y solamente me di cuenta y me di topes en la pared, caminé sobre vidrios. Hermanos, el mundo, ¿verdad?, te ofrece, te pone todo bonito, te pone un vaso de agua diciéndote, ¿verdad?, que es dulce, pero al final de cuentas son tragos amargos que vas a dar. Joven, decide seguir a Cristo. Es lo mejor que tú puedes hacer en tu vida. El mundo se está destruyendo junto con su juventud. Hermano, usted está preparado para la venida de Cristo. ¿Está usted listo para la venida de nuestro Señor? Vaya por favor conmigo a Josué. ¿Por qué el mundo necesita misioneros? Porque Dios lo manda en su palabra. Porque los obreros son pocos, la necesidad es mucha, porque hay gente clamando por ellos, porque hay un infierno, porque nuestro Señor viene pronto. Dice la palabra de Dios ahí en Josué, por favor. Josué capítulo 13. ¿Por qué el mundo necesita misioneros? Este es uno de los versículos que me puso en mi corazón para el misterio. Dice la palabra del versículo 1. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo de edad avanzada. Y note esa frase al final, hermanos, que dice: y queda aún mucha tierra por poseer. Queda aún mucha tierra por poseer. Josué entendió que a Dios sí les había permitido salir del yugo de esclavitud de los egipcios a través de la mano de Moisés, lo que Dios hizo a través de Moisés. El Señor sacó a su pueblo de Egipto. Ellos llegaron al desierto, pasaron el Mar Rojo, perdón. Después muere Moisés. Para esto Dios tenía una tierra prometida a su pueblo, la tierra prometida. Pero Josué entendía que para poder llegar a esa tierra prometida, ellos tenían que pelear batallas, luchar, destruir ciudades, a tribus paganas, naciones que hacían cosas terribles con los niños y con las mujeres. El Señor quería que todas esas naciones quedaran desaparecidas sobre la faz de la tierra. Y Josué entendía eso, que para poder llegar ellos a la ciudad, a esa tierra prometida, a ese territorio que Dios había prometido a su pueblo, ellos tenían que pasar y conquistar todo el tipo de guerras y batallas. Dios les había prometido su presencia. Ellos avanzaban y luchaban, a veces había derrotas, pero ellos querían llegar a esa tierra prometida. Oh, hermano, y nosotros tenemos un cielo prometido para nosotros. Tenemos también una tierra prometida. Sabemos que vamos en camino a esa tierra prometida. Venimos a una iglesia, ¿verdad? Y sabemos que el cielo será similar a lo que es la iglesia. Es un pedacito de lo que nosotros vamos a poder y vamos a hacer en el cielo. Y nosotros anhelamos incluso que el Señor venga por nosotros, que el Señor venga y acabe las enfermedades, acabe las guerras, acabe los pleitos, enfermedad y todo esto que está pasando. Y anhelamos y alabamos al Señor, ¿verdad? Y anhelando que Cristo venga pronto. Pero nosotros tenemos que entender, hermanos, que para poder llegar, que un día vamos a estar en el cielo, pero aún queda mucha tierra por poseer. Aún queda mucho trabajo por hacer. Hay mucho que hacer aquí en California. Hay mucha tierra por poseer aquí en Los Ángeles. Hay mucha tierra por poseer, ¿verdad?, aquí en Pomona. Hay mucha tierra por poseer, querido hermano, en su trabajo. Hay mucha tierra por poseer, querida hermana, en su hogar, en su comunidad. Hay mucha tierra por poseer, querido joven, en tu escuela, en tu trabajo. Hay mucha tierra por poseer, hermanos, aún aquí en nuestro corazón. Hay muchas batallas, muchos muros que derribar en nuestros propios corazones, en nuestras propias vidas. Y anhelamos que el Señor venga por nosotros y anhelamos estar en el cielo, pero el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Hay aún mucha tierra por poseer. Hermanos, no hay edad para servir a Cristo. El
Señor llamó a mis padres cuando ellos tenían más de 40 años de edad. Nunca es tarde para poder hacer algo más para Cristo. Si tú eres joven, tú entrégale tu juventud a Cristo. Mi mamá el año pasado le detectaron cáncer. Gracias a Dios el Señor la sanó y ahora está bien. Pero ella, a pesar de sus enfermedades, ella dijo, yo nunca me voy a retirar de este lugar. El Señor me llamó y yo voy a seguir a Dios hasta que el Señor venga por nosotros. Hermanos, no importa, hermano querido, no importa la edad que usted tenga, usted puede hacer más para Cristo. Josué ya estaba viejo y el Señor le mostró, ¿sabes qué? Queda aún mucha tierra por poseer. Hermanos, hay mucha tierra por poseer, hay mucho por hacer aquí. No piense que usted ya alcanzó todo. Que el hecho de que usted tiene 5, 10, 15 años en la iglesia, usted ya alcanzó la madurez suficiente. Usted ya las peleas, conflictos en su vida ya acabaron, ¿no, hermano? Hay mucha tierra por poseer. No piense que usted ya ha alcanzado aquí lo suficiente en su ciudad, en su zona, en su comunidad. Hay mucha tierra por poseer. Hay muchos lugares por los cuales, hay muchos lugares que hay que llenar de esta iglesia. Oh, hermano, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con la presencia de Dios? ¿Qué estamos haciendo con ese hermoso espíritu que Dios ha depositado en nuestros corazones? El mundo necesita misioneros. El mundo necesita del evangelio. El mundo necesita de cada uno de nosotros, hombres y mujeres que estén dispuestos a llevar su palabra. Y Dios, te doy gracias, Padre, en esta mañana por buenas tú eres. Gracias, Padre Celestial, por compartirnos, Señor, la necesidad, Señor, que aún es latente, Señor, en este mundo, en estos días. Gracias, Padre Celestial, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, pero sabemos, Dios, que aún hay mucha tierra por poseer en nuestras vidas. Hay mucha tierra por poseer en nuestras comunidades, en nuestra ciudad. Hay muchas almas que ganar, hay mucho que hacer, mi Dios, mucho trabajo. Te rogamos, Dios, que pudiera guardar tu palabra en nuestros corazones, Señor, y aún hacer, Señor, conforme a tu palabra lo manda, Señor. Y por favor, Señor, ayúdanos como cristianos, como hijos tuyos, a ser los cristianos que debemos de ser. Padre, Señor, cambia y corrige, Señor, todo aquello que está mal en nuestras vidas. Ayúdanos, mi Dios, a tener unos oídos, Señor, unos ojos que escuchen y puedan ver a las almas como tú las ves. Padre, danos ese corazón, mi Dios, que pueda amar, Señor, a las almas como tú las amas. Padre, gracias, Dios, por la salvación, gracias por la sangre de Cristo. Gracias, Padre, por la resurrección, gracias, Padre, por la vida eterna. Pero, Padre, Señor, hay gente, Señor, que está clamando por más misioneros, más gente que les predique y les enseñe el amor de Cristo. Así como estamos en la oración,